Lo que siempre transmito yo y quiero transmitir en toda mi vida es generar esa confianza con el cliente de no te voy a mentir y si yo te prometo algo va a estar. Hay muchísimos casos de competidores que prometían que iban a estar placas, le señaban, iban a entrar en un mes, al mes no entraban, la plata no aparecía porque ya estaba señada, hubo un problema con la importación, un problema con el chino, un problema con Estados Unidos, siempre le dan vueltas. En cambio con nosotros capaz no teníamos el mejor precio, pero siempre que te decía algo iba a estar. Entonces eso era el mayor diferencial que teníamos. Se está como vendiendo que es fácil y rápido hacer algo que en realidad lleva tiempo y mucho trabajo. Una persona que está con un Ferrari, con un Rolex, y dicen, yo quiero ser como él, ¿cómo hago para ser para él? ¿Y qué es lo que ven? Ven a una persona que está viendo un curso, bueno, voy a hacer su curso para poder llegar a ser como él. Háblame de tu mayor fracaso y qué aprendiste. Tenía muchísimos stock, no sabían cómo venderlo, y mi mamá fue como, che, tengo esta oportunidad para hacer, ¿quieres aprovecharla? Sí, obvio. Me armé un showroom en casa, primero con percheros y después me dijeron, te mando la mercadería. Dale, perfecto, manden la mercadería. Llega la mercadería, llegaron 2 camiones repletos de arriba abajo con cajas. Y yo cuando llega empiezo a bajar cajas y le digo a mi hija, ¿dónde voy a meter todo esto? Y ni mi vieja sabía, ¿viste? Y creo que habremos vendido, como te diría, a plata de hoy, 500.000 pesos. Que no era nada mal, pero teníamos, como te diría, 40 millones de pesos en stock o 50 millones de pesos en stock. Te quería preguntar, ¿cómo equilibras la vida personal con la vida de empresario? Si existe dicho equilibrio. Está muy buena pregunta porque es muy difícil equilibrar ese burnout o que te quemes personalmente y al mismo tiempo yo como CEO o como la cabeza de la empresa estar cuidando el resto del equipo y el resto de mis socios de que no se quemen. Y quiero resaltar un tema que quizás vos no sé si te diste cuenta, ¿no? Pero fue importantísimo. Los contactos profesionales. Sí, puede tener un kiosco, puede tener un buen negocio, o lo que sea, pero va a ser imposible que empiece a romper barreras si no tiene contactos. Eso de solucionar un problema. Uy, no, tengo un problema con la aduana. Bueno, pero conozco a alguien. Esa capacidad de relacionarse con otros. Pate, ¿qué haces acá todavía, hermano? Ya terminamos de grabar por hoy. Andá a descansar tranquilo a tu casa. Estoy cansado, jefe. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me lo decís así. Mira, si te soy sincero, estoy durmiendo muy mal y estoy dando muchas vueltas en la cama o a veces agarro el celular y me pongo a jugar para. un jueguito. Te voy a cortar ahí. ¿Hace cuánto que no cambias tu colchón? Y hace como 2 años, me parece. Claro, amigo, es que el tema está ahí. Tenés que cambiar ese colchón ya. Tenés que recuperar tu lugar sagrado, que es tu cama. Así que por eso te recomiendo Tricolchones, para que duermas naturalmente cómodo. Yo me considero un emprendedor ya desde muy chico que me encantó emprender, tuve varios proyectos y todos los días para mí es seguir aprendiendo y seguir buscando algo nuevo que me desafíe. Creo que todo esto viene del lado de desafío y la motivación es, creo que lo más importante para poder progresar uno mismo. Varias veces lo hablé con mi psicólogo de cómo romper esa barrera y sentirse siempre en una zona de disconfort para poder pasar al siguiente nivel, entre comillas. Que creo que es un poco lo lindo de emprender. Y Cresium básicamente somos una fintech, queremos ir más por el lado bancario, lo que buscamos es simplificar todo lo que son los procesos bancarios de las pymes en una nueva plataforma simple y fácil. Vemos que hay todos los home bankings y demás, están todavía muy atrasados para lo que son las pymes. Sí, una gran revolución en lo que fue el mercado de B2C o el mercado de consumidores, y para el mercado de pymes vemos que todavía hay un atraso gigante y una oportunidad gigante también para poder establecernos en nicho. ¿Cuándo arrancaron con el proyecto? Y arrancamos con mi primer socio, con Benja, en principios 2023. Ahí empezamos ya, más que principios, mediados 2023. Empezamos ya a hablar con muchas pymes, con una consultoría financiera, ayudarlas con su flujo de caja, cómo se manejan. Estábamos justo en un periodo de hiperinflación o cercano ya a una hiper. Era mucho qué hacemos con los pesos. Me sobran los pesos, no puedo comprar dólares, no puedo hacer nada. Y era, bueno, a ver, compremos un instrumento para cuidarte de inflación, compremos un instrumento para cuidarte de una posible devaluación y todo el tiempo estar muy cerca de la pyme entendiendo sus necesidades. Y ahí fue cuando dijimos, acá el home banking es muy malo, la experiencia bancaria que tienen las pymes es muy mala, queremos darles una solución mejor, súper simple y con muchísimos estudios, viendo competidores afuera en Estados Unidos, uno que es como nuestro modelo que se llama Mercury,
dijimos, es por acá, y dijimos, pongamos todos nuestros cañones a hacer una fintech y dejamos la consultoría de lado porque no podemos atacar a todas las pymes argentinas, sí, necesitamos hacer algo que vaya a ser más masivo y Perdón, bueno, ya esa palabra ha quedado ya manchada, pero continúa. algo más masivo y no solamente de un nicho específico de amigos y familia y gente que se fue yendo por referidos, sino empezar a ir a un lugar con mayor alcance, ojalá de toda Latinoamérica. Mm. Acá hago una referencia al libro de Martín Quirós, que fue el entrevistado de Verdades Incómodas la vez pasada. Hablaba de la mayoría de las pymes muere por distintas causas. Uno de ellos es el exceso de diversificación, y es interesante que dije, bueno, vamos a elegir el nicho. Actualmente, ¿cuáles son los sectores, digamos, con los que trabajan? Digamos, los clientes son pymes, pero ¿de qué sectores? Es una muy buena pregunta, es algo que en Cresium todos los días estamos, bueno, ya hoy en día está un poquito más definido, pero fue como al principio, vamos a todos los sectores, obviamente nos pegamos un palo, nos rompimos la cabeza de estar hablando con industriales de 60, 70 años y que les muestres un home banking o una plataforma linda de usar y que te digan, es lo mismo que tengo hoy en día. Y vos veías lo que tenían hoy en día y no era nada que ver. Pero no estaban ni enterados de cómo funcionaba porque ni siquiera se metían ya ellos, sino el tesorero o el contador. Y sí empezamos a atacar o atajar más este nicho de empresas tecnológicas o empresas jóvenes o segunda, tercera generación de los dueños pymes, que estamos viendo un cambio, que quieren esta experiencia de usuario fácil, sencilla, no quieren hablar más con la gente, esa charla que había antes, tanto el 1-a-1 con el ejecutivo de cuentas o la persona bancaria, cuanto más joven menos querés hablar. Entonces un poco es brindar esa experiencia mediante un muy buen servicio y después sí, cuando haya un problema, caer ahí con nosotros y un ejecutivo para ayudarte. Un poco estás generando lo que hablaba, el problema de, ¿cómo era? La aplicación paja Netflix, sí, pero para ese sector. Irónicamente estás resolviendo un problema, pero al mismo tiempo estás aislando. Pero bueno, tema aparte que cubriremos antes. Pero bueno, genial que hayas encontrado eso. Ahora, vos antes de iniciar esta aventura, hiciste estos proyectos. Háblame de tu mayor fracaso y qué aprendiste. Hubo muchos fracasos. Yo creo que el mayor fracaso que tuve personalmente fue uno de los primeros proyectos con los que emprendí. Mi mamá fue fundadora de Grisino, después la vendió y se quedó trabajando ahí por más de 20 años. ¿Fundó, perdón? Grisino, la marca de ropa para chicos. Y se quedó trabajando ahí por más de 20 años. Y justo hicieron ellos una marca de lo que era ropa para jóvenes, específicamente para jóvenes mujeres. Más o menos de 13 a 18 años, que era como un nicho que estaban buscando ampliarse dentro de lo que era Grisino. Y tenían muchísimo stock, no sabían cómo venderlo, y mi mamá fue como, che, tengo esta oportunidad para hacer, ¿querías aprovecharla? Sí, obvio. Me armé un showroom en casa, primero con percheros, y después me dijeron, te mando la mercadería. Dale, perfecto, mando la mercadería. Llega la mercadería, llegaron 2 camiones repletos de arriba abajo con cajas. Y yo cuando llega empiezo a bajar cajas y le digo a mi hija, ¿dónde meter todo esto? Y ni mi vieja sabía, ¿viste? Y armamos todo el showroom, tuve cajas y cajas durante semanas ahí mientras armábamos todo. Y creo que habremos vendido, como te diría, a plata de hoy, 500.000 pesos. Que no era nada mal, pero teníamos, como te diría, 40 millones de pesos en stock o 50 millones de pesos en stock. Así de cajas y cajas. Y nada, fue un lindo aprendizaje igual de, ¿viste? Empezar, probar y ver cómo funciona todo. Y después, bueno, se llevaron un montón de las cajas. Yo con Jero, con mi amigo que hicimos el proyecto ese, nos dimos la plata por la mitad y nos fuimos a Bariloche y estábamos re contentos que nos pudimos financiar gran parte del viaje a Bariloche con esos 250.000 pesos de cada uno. Uh-huh. Pero ¿qué pasó con el resto de la mercadería? Se la llevaron a otro lado, no sé a dónde. O sea, Bueno, también fue desarmar todo, meter todo de vuelta, meterlos en las cajas, que vengan los camiones, cargar todos los camiones. Así que fue una experiencia divertida. Claro, pero el valor de la mercadería, 40 millones, no sé qué pasó con eso. Sí, la realidad la mercadería nunca la compramos, sino que era como más... o sea... Claro, vino como dato, se podría decir.
y después la devolvimos y estaba todo bien, no hubo problema en ese caso. Pero sí fue una experiencia de súper estrés, estar trabajando hasta las 4 o 5 de la mañana comando cajas y después estar esperando que venga alguien a tocar el timbre de mi casa para que llegue y obviamente no pasó. Y fue como una gran aprendizaje de en dónde encontrar ese canal de venta también. Claro. Y más. ¿No tenían canal de venta? Y el canal de venta era Instagram, hicieron a mis amigas, che, me publican una historia, estamos haciendo esto, Ah. está en oferta, ¿viste? Pero igualmente era muy difícil armarlo y menos de una perspectiva de un hombre de 17, 18 años que no tiene ni idea de cómo vender todo ese tipo de productos. ¿Cómo lo hubieses vendido ahora? Y yo ahora, hoy en día, hubiese buscado una campaña, por ejemplo, de microinfluencers dentro de ese nicho, que son mujeres de 13 a 18 años, y tratar de llegar por ese lado, mediante Instagram Posts, Reels, TikTok, y que llegue a hacerse mismo grabando dentro del showroom, y ahí sí, tratar de armar marca conocida mediante influencers. Mm. Y para el tema de, bueno, metiéndonos en el fintech, ¿cómo hubieses hecho los cobros? ¿Con qué plataforma? ¿Cómo lo hubieses hecho? Toda la estructura. O sea, te estoy preguntando un Sí, sí, sí. contrafáctico, pero bueno, un poco para jugar también. ¿Qué aprendiste? ¿Qué herramientas tenés ahora que no tenías antes, no? Sí, bueno, obviamente en todo lo que fue evolucionando, capaz en mis primeros emprendimientos no sé ni cómo armar una sociedad ni cómo facturar, y son cosas que vas aprendiendo a los golpes, y a medida que vas evolucionando, pasando estas paredes que mencionaba antes, vas aprendiendo estas cositas, que capaz pensás, che, son cosas re boludas después, pero pasar del punto cero al punto de aprender a cómo facturar, aprender a hacer un estatuto, es como un paso enorme, o modo de tributo, yendo a lo más básico. Y que obviamente genera miedo, genera incertidumbre, genera un montón de cosas. Y cada vez que vas rompiendo, vas siendo con un poquito más de confianzudo, como hablamos recién antes de arrancar la charla, de tener esa confianza en vos y poder llegar a ese próximo paso. Mm. Y luego de eso, ¿qué ocurre? Recuerdo que me habías contado algo muy interesante. En la época que vos que se puso de moda minar cripto, Sí, creo que, no sé si fuiste vos o fue tu viejo que empezaron a vender la herramienta o el equipo para minar. sí, Y hay algo que me gustaría decir. Siempre lo que vengo observando en los últimos, no sé, de que soy chico, creo que lo vengo observando en todos los sectores. Cuando se pone de moda algo, la gente dice, uy, se pone de moda los videoclubs, tengamos un videoclub. Uy, se puso de moda la cripto, vamos a minar. Y se puso de moda hacer cortos, vamos a hacer cortos. Cuando en realidad el negocio está siempre un paso arriba en la cadena de valor. Vendele a los que quieren hacer cosas lo que necesitan. Entonces, claro, en el caso de los cortometrajes, ponete un rental y alquilar los rentals. Camauer me va a matar, porque es uno de los rentals más importantes que estoy diciendo. Perdón, Eduardo. Pero bueno, es eso. En el caso del cripto, creo que fue una lucidez muy grande decir, bueno, a ver, en lugar de minar cripto, que claramente la rentabilidad va a caer a medida que más gente se meta, o en todo caso, si bueno, lo está haciendo todo el mundo, acá va a haber un montón de demanda de algo que se necesita para eso. Contá esa experiencia. sí, fue una experiencia súper divertida, la verdad que la pasé muy bien ese periodo. Básicamente un poquito de la historia, un poquito vino del lado de unos de mis mejores amigos, se llama Franco, que estaba buscando no sé si había llegado por ahí o por no sé de qué lado, de cómo minar cripto, y me preguntó a mí y me dijo, che, ¿puedes conseguir placa de video? Y yo le dije, mirá, yo no tengo, pero tengo un amigo de mi viejo que es importador y podemos conseguir. Y así pusimos, como te diga, $1.500 cada uno y armamos como nuestro primer equipo. Y ahí mi viejo, súper lúcido, una persona que estuvo muy metido en lo que es mercado, todo lo que es mercado financiero me enseñó él, y bueno, obviamente después el laburo y demás, pero él fue como que me causó esta llama por lo que me causó meterme en todo este mundo. Me dijo esto que vos decís. Che, el negocio no está acá en minar vos, salvo que tengas una super granja de minería y seas el número uno. Está en conseguir estos equipos y venderlos a la gente. Entonces yo con eso que me dijo, dije, bueno, dale. Y un amigo de mi viejo quería importar, lo ayudé a armar ese negocio, lo ayudé en eso a armar todo ese esquema del lugar y cómo empezar a vender. Y bueno, sí, fue un negocio súper, súper importante y súper grande. Que bueno, dentro de esto puedo decir que fue una pieza que ayudé mucho al amigo de mi viejo a poder llegar a armar ese negocio
y ser uno de los importadores más grandes de su rubro en ese momento. ¿Cuál era el producto que se importaba específicamente? Eran placas de video y lo que llaman ASICs de minería de Bitcoin. ¿Cuál fue tu rol ahí específicamente? Y específicamente yo lo ayudé a armar ese canal de ventas y bueno, después yo ya tenía toda la estructura armada y era más que nada apoyarlos armando este nuevo como unidad de negocio, entre comillas. Contame cómo armaste ese canal de ventas. Fue un gran desafío al principio, claramente no tenía ni idea cómo hacer y era primero encontrar ese canal de comunicación, dónde está la gente que quiere este producto. Por esas casualidades de la vida, encontré que había un gran youtuber llamado el Minero Sudaca, que era como la persona que se dedicaba a subir video de YouTube y tenía todo un canal de Discord que generaba muchísima confianza con sus viewers. Y ahí fue a empezar a decirle a nuestros socios, che, publiquen acá, publiquen de esta forma, creo que acá puede haber un nicho, y ahí sí se empezó a mover muchísimo el mercado. Obviamente primero era trayendo pocas placas de video, y después explotó y bueno, a pasar de traer una a traer 500, 1000 por semana. Contame el problema de no tener la mercadería, porque bueno, hay mucha gente que vende y todavía no tiene la mercadería, que eso pasó, como me habías contado con otras empresas. Ustedes tenían el stock, pero el stock requiere una inversión muy grande y hay un riesgo de no vender. Entonces, digamos, el camino corto, fácil es, bueno, vendo y después veo si lo puedo traer y si no lo traigo tengo que volver la plata y se me arma quilombo y ahí podemos después pasar a Masivo Bro, porque bueno, tuvo que ver con eso. Él fue un poco acusado de un fraude por el tema de vender cosas que no tenía, el famoso dropshipping. Pero bueno, contame lo que hicieron las empresas, la competencia, porque había otras empresas importando las placas, y qué hicieron ustedes. Totalmente. Obviamente arrancó como un nicho de jugadores muy chicos y eso se fue expandiendo. Y como era un negocio que tenía alta rentabilidad, todo el mundo quería estar ahí siendo la figura o vender porque era una buena ganancia para todas las empresas. Yo creo que lo que siempre transmito yo y quiero transmitir en toda mi vida es generar esa confianza con el cliente de no te voy a mentir y si yo te prometo algo va a estar. Eh, la verdad que en toda mi vida no tengo ningún caso de recordar de mentirle a alguien o decirle esto va a estar y después no estuvo, porque creo que ahí se pierde la confianza con el cliente y cuando se pierde la confianza con el cliente te perdés mismo a vos propio de generar lo que querés hacer. Entonces siempre actuamos sobre esos valores de cuando queremos traer placas, yo sé que la placa va a estar y si no va a estar, te hago una atención especial, te llamo, te explico por qué no estuvo, pero siempre muy cercano al cliente. Y sí pasó en muchísimos casos de competidores que prometían que iban a estar placas, le señaban, iban a entrar en un mes, al mes no entraban, la plata no aparecía porque ya estaba señada, hubo un problema con la importación, hubo un problema con el chino, hubo un problema con Estados Unidos, siempre le dan vueltas. En cambio con nosotros, capaz no teníamos el mejor precio, pero siempre que te decía algo iba a estar. Entonces eso era el mayor diferencial que teníamos. ¿El dueño de la empresa eras vos, era tu socio? No. Yo, como te dije, ayudarme a la unidad de negocio eran mis socios. Una vez que identificaste el nicho, la estrategia de marketing fue ir a hablar uno a uno con las empresas o los interesados, o directamente porque no es lo mismo B2B que B2C, entonces, ¿cómo fue esa estrategia específicamente? Pues es interesante hacer la diferencia. B2B es venta de negocio a negocio, o sea, una empresa que le vende a otra empresa, y B2C es al consumidor, al cliente. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, claramente es súper diferente. Dentro de lo que hicimos nosotros, era muchísimo referido de empresa a empresa, de que, che, ¿quiénes tienen placas? Ellos tienen placas porque los conocemos, son confiables, y muchos de nuestros clientes fue cayendo así de boca en boca. Y te digo la verdad, yo ni siquiera tenía una marca armada dentro de esto porque, o sea, era de mi socio y ni nos hizo falta y no tuvimos ni el tiempo de armarla por el volumen que teníamos. Sí teníamos después una marca capaz de más a venta al público, que eso lo manejaba uno de mis hermanos, que era también generar esa confianza y demás con los clientes, pero era como vender el equipo en mano para que puedan utilizarlo. Me comentaste que tuvieron un inconveniente una vez, que tuvieron que salir a aclararle a los clientes un tema. No sé si fue porque hubo un quilombo que salió en Estados Unidos, algo que habían robado, ¿te acordás? Fue gracioso porque, de vuelta, nosotros siempre cumplimos y para mí es esencial cumplir y nunca mentir. Y había pasado en Estados Unidos que
toda esta vorágine que había, se robaron un camión de Nvidia, que era el principal proveedor de placa de video. Uno o dos camiones, no me acuerdo cuánto. Y eran, no sé, como tía, 25.000, 30.000 placas de video. Y yo se lo mando a mis socios, joder, como riéndome. Che, ¿no serán nuestras placas? Y me dice, sí, boludo, son nuestras placas. Son nuestras placas, o sea, obviamente no es nuestra culpa, o sea, después nos van a mandar, pero bueno, todo lo que era de acá a 15 días no lo tenemos. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué se hace en esos casos? Y fue comunicarlo, obviamente, con los clientes capaz que son más chicos, o que no son regulares, era como más explicarles el caso y decirle, mira, pasó esto, te hago una atención por tal caso, y después los clientes más grandes que saben que soy confiable, era explicarse, le mandaba la noticia, le explicaba y me decía, tranqui, está todo bien, no pasa nada si tratás una semana o 2 semanas. Con las empresas, quiero hacer la comparación con las otras empresas que normalmente no estoqueaban, en el sentido que no acumulaban stock, sino que hacían eso de la venta. Hay dos paradigmas. El paradigma de hacer ganancia rápida, decir, bueno, esto se vende como pan caliente, lo empiezo a vender sin importar si lo tengo o no, es como esa cosa de adrenalina de querer facturar rápido y de tener paciencia, e incluso a veces capaz que te pasa de perder cliente porque justo no tenés la mercadería. ¿Cómo resistís la tentación de ir por ese camino del atajo y mantenerte en una visión de largo plazo? Porque seguramente hubo alguna tentación de decir, che, loco, viene alguien y dice, necesito la placa. No la tengo. Bueno, voy con otro. Y la puta madre. ¿Cómo manejas eso en un nivel personal? Sí, puede ser que haya pasado, pero bueno, tarde o temprano ese cliente cae y vuelve. Y cuando genera esa confianza va a terminar llegando a un momento. Entonces es siempre pensar en un negocio con una visión y vos estar tranquilo personalmente y no estar pensando en cómo ganar plata. Obviamente el fin de todos los negocios son ganar plata, pero no puedes sacrificar la experiencia del cliente o la visión del cliente a costa de ganar plata porque se te termina y se te quema el cliente muy rápidamente. ¿Por qué crees que muchas empresas llegan a ese punto? Y estoy hablando de grandes empresas, Sí, solo pymes. Muchísimos casos. Es una buena pregunta. Después hay el punto de que se queman con los clientes. Claro, a ver, estamos de cualquier sector, desde las redes sociales, YouTube se caga en las empresas que ponen plata en publicidad, se caga en los usuarios que nos obliga a pagar para no hacer publicidad. Eso se conoce como el proceso de shitificación de una red social, que cuando empieza a morir, porque se caga justamente en todos, salvo que tenga un monopolio, obviamente, como el caso de las aerolíneas de avión, que básicamente mal servicio, muy caras en Estados Unidos, porque tienen un monopolio. Pero ¿por qué sucede ese proceso? ¿O por qué crees que sucede basándote en tu experiencia de ver y de trabajar en esto? Y yo creo que hay muchos negocios que pasa muchísimo de estar vendiendo más de lo que tienen por un tema de querer quedar muy bien con la imagen hacia afuera. Y eso es uno de los casos para mí más graves, de querer quedar tan bien que te vendés por sobre encima de tus capacidades y fallás. Y siempre es un poco de machar la expectativa que tenés vos contra la expectativa que tiene el cliente. Si vos estás por arriba, después vas a esperar más. Y si vos estás por abajo, lo perdiste. Entonces, es entender bien lo que quiere el cliente, cuál es la expectativa que está buscando sobre vos y tratar de cumplirle. Obviamente nosotros no éramos los mejores en muchísimas cosas, pero yo le decía algo y le cumplía. Que no pasa en otros casos. Lo mismo pasa con cualquier empresa consultora, por ejemplo, que vos le pedís algo y tenés que cumplir, y empresa de cualquier tipo. O sea, cuando vos no cumplís, el cliente se enoja, pierde la paciencia, pierde la calidad del servicio. Entonces necesitas estar muy al tanto de qué es lo que está esperando el cliente sobre lo que estés ofreciendo vos. Y ahí sí tratar de machar esa expectativa y no mentirle sobre esa base que estás hablando. En el caso de una pyme, la relación con el cliente es muy cercana. O sea, y es muy importante un poco mantener, el contacto. Y el contacto es, no sé, ir a tomar un café, preguntarle cómo anda, hablar todo, digamos, aunque sea 2 veces por semana, cómo andás, informarle lo que se está haciendo. Eso es otro error que yo he visto, y también lo leí en el libro pero que se comete también, decir, bueno, hay que facturar rápido, qué sé yo, y cuando en realidad no, mejor tener clientes y generar un vínculo a largo plazo. Sí, totalmente. Nosotros en Cresium buscamos muchísimo eso de poder estar muy cercano al cliente,
Obviamente el cliente capaz que es más tech, entre comillas, busca mucho esto de autogestión, pero bueno, justo ya nos pasó. Un cliente super tech que viene a trabajar con Mercury, que es como nuestro ídolo, y se dio cuenta en Crescent, pues dijo que yo quiero usar esto porque es igual que Mercury y es muy similar a Mercury. Y dentro de eso que dijo, me anda, che, estaría bueno que cambien esto. Porque, no sé, por ejemplo, el motivo del comprobante no se aparecía. Y yo me di vuelta de momento, che, Maxi, que en otro sitio, ¿podemos cambiar esto? Sí, perfecto. Y lo cambiamos en 25 minutos por reloj. Y a las 6 de la tarde yo tenía cambiado y lo podía ver en la plataforma funcionando como él me había dicho que lo necesitaba. Entonces, también mucho de esto que es el producto tecnológico es responder al cliente y ver que le respondes al cliente es importantísimo. Mm, Porque el cliente busca servicio y busca calidad y busca que lo entiendas. mm, Entonces, para mí es esencial ese laburo de poder responderle de forma casi inmediata sobre estas necesidades. Obviamente hay cosas que no se pueden hacer de forma tan inmediata, pero dentro de lo que se puede hacer y dentro de nuestra scope hay que hacerlo siempre. mm. También la ventaja que para muchos que quieran emprender en tener una pyme pequeña es que tiene esa cosa del trato personal. Sí, Que quizás vos decís, che, no, bueno, no voy a poder competir con una empresa grande, viste, internacional, pero digamos, si podríamos decir, la clave de la pyme es encontrar el nicho. Y una vez que encontrar el nicho, ser conocido en ese nicho eh, por brindar una experiencia al cliente. Y de vuelta, no quiero usar estas palabras de curso de administración de empresas de ciertas universidades que sabemos que no son muy buenas, pero decir, tener, generar esa confianza. Y esa confianza se construye a través de los vínculos. Eso para mí creo que es muy importante y es algo que vengo hablando con un montón de gente. Por cierto, estas charlas yo hago muchas preguntas, no sé si son buenas o malas, pero las hago para mí, porque a mí me encanta aprender, entonces por eso también hablo con mucha gente. Y quiero resaltar un tema que quizás vos no sé si te diste cuenta, ¿no? Pero fue importantísimo, los contactos profesionales. Cuando hiciste toda la importación de las placas y todo eso, había un contacto en la aduana, había tu primer emprendimiento, bueno, a ver, fue con alguien, digamos, cercano, familia, amigos, e incluso cuando, en el libro también de Quirós lo dice, cuando armas una empresa, el capital inicial de dónde sale, amigos, familia, y ahí tiene que ver con eso de solucionar un problema. Uy, no, tengo un problema con la aduana, bueno, pero conozco a alguien. ¿Entender? Esa capacidad de relacionarse con otros, que va muy en contra de la simplificación de las relaciones humanas a través de las apps pajas, como las ha llamado, que hace que cada vez sea, digamos, disminuye el contacto con las personas en el nombre de la eficiencia y la automatización. Cuando en realidad te das cuenta que cuando tenés un problema grave tenés que hablar con una persona. Y ahí tenés que tener esa confianza. Y ahí tendrás que haber pensado 2 años antes haberlo invitado a un café o regalarle el alfajor de sabana. Entonces, ¿cómo vos, eh, digamos, de alguna forma balanceas esas dos cosas? La discusión sobre lo que está ocurriendo hoy en día, que perdemos habilidades sociales y todo eso, con, bueno, con toda esta experiencia que has vivido. es una muy buena pregunta. Muy complicado. Creo que no tengo la respuesta realmente. No. Sí siento que por lo menos por la pandemia cambió mucho la forma de relacionarse. Antes el café El mate. o el mate, la que se hacía Ahí va. en esos momentos de juntarse tanto y estar en persona, era como que era imposible hablar con una pyme si no era en persona. Y yo creo que hoy en día está pasando cada vez más que muchas veces las pymes, y más del lado tecnológico, prefieren hablar por videollamada, hacer una llamada de 1 hora que le expliques todo, que estén contentos, estén tranquilos, y capaz verlo sí una vez cada 2, 3 meses, en vez de verlo una vez por semana, una vez cada 15 días, como era antes habitual. Entonces sí creo que hubo un cambio gracias a la pandemia y la parte de digitalización, pero sí creo que es súper importante ese nivel de estar acá al lado, poder tocarte, poder reírme, ver tu expresión, ver cómo te moves, que es también entender qué es lo que siente la otra persona y no es una pantalla estática con una persona moviéndose así. Mm. Eh, entonces hoy en día es medio esa conjunción de las dos cosas y intentar de sacar el mayor provecho posible.
Con respecto a los contactos profesionales, el hecho de que esto lo hablamos con otros invitados, que se pierde no solo el hábito de hablar con otros, de conocer nuevas personas, se pierden también los medios, más allá de la pandemia, o sea, esto de no salir, de no juntarse con amigos, de no ir a eventos, un poco por quedarse con Netflix, con el Rappi, ¿entendés? Ya no vamos a restaurantes, ¿entendés? Eso también va a tener un impacto en cualquier persona que quiera emprender, porque de vuelta a la larga son los contactos que tenés. Sí, 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 lamentablemente sí. Igualmente eh, hay muchas cosas que están cambiando dentro de esto que mencionaba antes. Eh, por ejemplo, hablé con mucha gente del mundo fintech cuando estamos arrancando Cresium, mediante un WhatsApp, mediante un LinkedIn, llamadas, y gente que hoy en día nos sigue ayudando en el proyecto, Mm, y fue llegar mediante una llamada capaz, mm. una videollamada, y capaz gente ni siquiera de Argentina. Entonces creo que hay que evaluar también lo que pasó con la pandemia y esas nuevas herramientas que nos trajeron, porque es imposible, si no, esta globalización también que hablábamos antes, poder llegar a cualquier persona del mundo, y que todos usemos Meet, todos usemos Discord, Slack o cualquier otra herramienta para poder sí tener esa comunicación global. Mm. Es como que se ampliaron las redes de comunicaciones globales. De hecho, hago Zooms con amigos en Colombia, me tomo mate con amigos en Estados Unidos. Pero yo siento que la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente se la pasa boludeando y scrolleando en redes. En lugar de usar una herramienta, decís, tenés a tu disposición, podés hablar con cualquier persona. Y si me siento un loco yo que le escribo a todo el mundo. Eso lo saben la gente. Y termino conociendo a medio mundo por eso. Parece contradictorio, ¿no? Dos tendencias contrapuestas. ¿Qué está pasando y cómo ves que eso va a impactar en el mundo de los negocios, sobre todo el pequeño emprendedor? Y yo creo que el pequeño emprendedor, obviamente, le puede sacar muchísimo provecho a todas las redes, pero sí, el pequeño emprendedor que tiene la cabeza únicamente en su negocio y no la puede sacar de su negocio y no tiene esta red de contactos que mencionamos recién, es imposible que pueda progresar en el largo plazo o una misión mayor. Sí, puede tener un kiosco, puede tener un buen negocio, o lo que sea, pero va a ser imposible que empiece a romper barreras si no tiene contactos. Mm, Uno, por un tema de mentalidad, esa mentalidad que te puede dar las otras personas que vos no tenés cerca. Eh, yo me rodeo muchísimo de gente con mentalidad similar a mí, o que quieren, o incluso que tienen, te podría decir que son más inteligentes que yo, te podría llegar a decir, y siempre te impulsan para adelante, que es súper importante. Y segundo, es también con esta visión y esta mentalidad empezar a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y cómo llamás a esto que decís. Llamo de la aduana, llamo a un contacto que tiene, no sé, telas o lo que sea, depende de lo que estés haciendo. Pero cómo haces para llegar a esos lugares si no tienes contactos. mm. Vos, si haces una llamada en frío a un lugar que vende telas, o un lugar que venda cualquier cosa pyme, es muy difícil llegar y muy difícil generar una relación para tener un buen precio, por ejemplo, Mm. y para que te tomen en serio. En cambio, si llegas por un conocido, un pariente, un familiar o lo que sea, es muchísimo más fácil que te abran la puerta, porque está viendo recomendado. Y eso pasa siempre, y más en el mundo pyme. Mm. Una cosa, me acordaba de una experiencia que una vez tuve que conseguir un equipamiento para uno de los eventos de música. Entonces, justamente, como lo tenía urgente, primero hablé con amigos y justo no me atendían, pero lo necesitaba ya. Hablé con un lugar y le pedí, y como no lo tenía, le pedí una recomendación. Y ahí, bueno, habla con Carlos, decirle que vas de parte de tal. No conocía a Carlos, no conocía a esta persona, pero cuando le hablé, digo, oye, che, Jorge me mandó para hablar con vos. O sea, ahí generé lo que se llamaría la parte de ingeniería social, o digamos, generé una especie de simulación de somos amigos porque ya hablamos, ¿no? Eso es una estrategia en realidad, pero lo interesante es que después continúe la relación con esas personas. Me pasó también cuando hicimos unas proyecciones en Cinemark, que terminé hablando con la gente que labura ahí, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar eso. El hábito de seguir en contacto, de hablar, de invitar, de tomar unos mates, qué sé yo, eso es algo que siempre Sí, rescató mucho. sí, bueno, una estrategia que usamos en Cresium en algunos eventos. Acá atrás de cámara está Fede, que se encarga de toda la parte de marketing y ventas adentro de proyecto. Y es eso que tal cual decís. Le escribís a una persona, che, te vi en tal evento, ¿con quién puedo hablar? Con esa persona de finanzas, o sea, persona que se dedica a esto.
y ellos con toda la onda del mundo te pasan literalmente el contacto. Y con ese contacto, che, me pasó tu contacto tal, porque creo que te puede llegar a ser, pues, me dijo que te podía llegar a servir. Y ahora ya tenías una relación con alguien que tampoco conocía a la otra persona. Entonces es muy gracioso, muy similar a esto, de cómo puede llegar a gente con ese nivel de confianza sin siquiera conocerla a veces. Ah, bueno, vivo de eso, de hecho. Mi trabajo es hablar con la gente. Contame cómo empezó Cresium desde el punto de vista financiero. ¿Hubo un aporte de capital? ¿De quién fue? ¿Cómo fue el tema? Sí, arrancamos los primeros 6, un poquito más, 7, 8 meses, totalmente a pulmón. Todo lo que generamos de ingresos iba para el proyecto, bancando los primeros desarrollos, programadores, licencias y demás. Sí, mucha licencia es costoso. ¿De dónde salió el capital, más o menos? Sí, o sea, básicamente de trabajar los clientes nos pagaban por los laburos que hacíamos, más como consultoría financiera, que fue lo que arrancamos. Ah, o sea, empezaron como una empresa de consultoría. Arrancamos como consultoría especializada en todo lo que era el mercado financiero, un poco en ese segmento. Y ahí sí fuimos virando a decir, para hacer este proyecto que queremos hacer, vamos a necesitar un equipo de programadores fuerte y armar una estructura más robusta. Y aparte necesitamos gente que sepa de esto más que nosotros. Y ahí, bueno, por suerte con el grupo Mariva, que te comentaba antes, son los del Banco Mariva, fueron unos inversores, después, bueno, varios inversores de Friends and Family, gente asociada con el mercado financiero y gente que entiende mucho de esto, también como inversores ángeles. Y, y algún que otro inversor ángel más también que aporta desde el lado de capital y conocimiento y contacto y armar, por un lado, esa estructura de tengo un capital inicial para poder bancar todo este desarrollo al principio que es costoso, difícil y lleva tiempo, sin tener que estar 100% enfocado en ventas, porque no puedo estar enfocado en ventas mientras estoy haciendo todo este proyecto gigante. Ahora estamos medio hace unos 2, 3 meses en ese chip de cambiar a estar enfocados en ventas y la parte de programación sigue trabajando con la parte de producto por su lado. Necesitamos empezar a vender cada vez más fuerte y empezar a hacer el proyecto un negocio real. Lee el libro de Quirós, te vas a sorprender, ¿no? En serio. Te lo iba a pedir. Sí, sí. No, porque en serio vas a decir, guarda que estás por entrar en la etapa, porque hay distintas etapas de reestructuración, complejidad, muy interesante. ¿Qué te iba a decir? Y hay un tema también, mucho angel capital, mucho aportes de gente que está en el sector, que entiende el sector. Y una vez un amigo que es emprendedor me dijo, el dinero no habla, las personas sí. No, prefiero pedirle a un inversor del sector que a un banco, porque el banco que me da la plata y ya está. Yo necesito a alguien que me asesore. ¿Cuál es la cercanía o relación de esos inversores? ¿Están al tanto del negocio? ¿Los ayudan? ¿Los asesoran? Sí, sí, completamente. Hay varios asesores que están muy metidos en el día a día. El grupo Mariva que te mencionaba recién son, la verdad que son los que más nos apoyan. Tenemos oficinas ahí, estamos al lado, como comentaba, con Fran Chupardo, que es el que maneja toda la parte como innovación y gran parte de lo que es el banco. Nos ayuda muchísimo y está buenísimo que tengan una oficina al lado de ellos y es darnos vuelta, ir, tocar una puerta, ¿qué hace Fran? Che, tenemos pensado en esta idea, viene, nos agarramos el pizarrón, discutimos la idea, qué podemos hacer, cómo cambiamos este proceso. Entonces, nos sirve para nosotros, pues aprendemos un montón y también nos sirve para ellos, pues estamos siendo como una consultora dentro del banco, bueno, dentro del grupo en general, viendo los procesos que son ineficientes hoy en día y cómo cambiarlos para que sean más eficientes mismo dentro de ellos para que nos sirvan para nosotros. Buenísimo. Bueno, por ahora tienen dos vertientes. Entonces, la parte de consultoría, la parte de prestar un servicio, digamos, de fintech, digamos, serían los... Sí. Sí, realmente la parte de consultoría obviamente ya está integrada dentro de lo que es la fintech en sí y creemos que es súper importante para agregar valor en varias aristas del negocio y sí, básicamente estamos pensando todo como un solo lugar que puedas manejar todo tu pyme de una forma fácil y simple a nivel financiero. La consultoría, digamos, el servicio de consultoría tiene una ventaja porque en el fondo sos una lista sectorial, entonces estás todo el tiempo entendiendo cómo funciona el sector, dónde están las oportunidades, cosa que, de vuelta, citando al libro, en algún momento es como se te acaba el tiempo y ya no podés hacer eso, puedes tener que quedarte a la venta, pero es interesante porque siempre, no sé si le pasa a todas las empresas, pero hay muchas empresas que tienen como su parte de análisis sectorial o exploración, que
en este periodo de crecimiento, no sé, un poco no estoy internalizado con los procesos de Cresium, pero siento que representa un activo bastante importante porque les permite a ustedes estar al tanto de lo que ocurre todo el tiempo. Sí, total. Nosotros es estar súper encima de los clientes, ser súper serviciales y más todavía con la etapa que estamos, somos chicos todavía, entre comillas, aunque ya hayamos crecido un montón, todavía somos chicos. Y ese servicio que le brindamos también le permite al cliente abrirse con nosotros y poder ver un montón de estos puntos que vamos viendo de mejoras, diferentes problemas que tienen ellos, estar muy encima de los problemas más grandes que tiene la pyme es súper importante. Y ahí también ver las oportunidades para poder seguir desarrollando con tu equipo. Nosotros creemos y vemos que somos orientados más que nada a producto. Creemos que ahí está el mayor diferencial que tenemos en Cresium, lo llama Product Lead o Product Lead, de ser básicamente una empresa enfocada en el producto y que ese producto impulse al crecimiento de la misma. No tengo 50 vendedores en la calle yendo a vender por teléfono o corriendo a las pymes por todos lados, pues tampoco me interesa. Yo lo que quiero es tener un tan buen producto que la pyme pueda entenderlo simple y que venga ella a mí dentro de lo posible y que sea un esquema de ventas diferente al que se plantea hoy en día con las pymes tradicionales o los bancos tradicionales. Claro. ¿Cuál es tu mayor temor actualmente? Mi mayor temor. La verdad que no te digo, no sé si te podría decir un mayor temor, pero sí el desafío que tenemos hoy en día con Cresium de empezar a escalar y tener esa energía continua que es necesario y más en un ambiente fintech barra bancario. Estamos peleando todos los días contra los reguladores, contra prevención del lavado de dinero, contra el tema de onboarding o aceptar usuarios, y es una lucha que es muy del mercado tradicional, de lo que es el mercado tradicional bancario. Yo que vengo del mundo cripto, todo esto estoy aprendiendo, está buenísimo, pero bueno, obviamente ralentiza todo el proceso de lo que realmente agrega valor, que es el producto. Entonces es medio un juego de poder balancear el producto y todas las necesidades legales y de compliance que hay al mismo tiempo. ¿Están operando solo en Argentina? Estamos arrancando por Argentina y la verdad que aprendimos un montón el último año. Es una locura lo que pudimos desarrollar dentro de lo que teníamos la capacidad del equipo. No tengo nadie que sea un experto en compliance y uno de mis socios dijo, yo voy a tomar este rol operativo y ser el número uno de esto para poder empezar a hacer la mejor solución para la empresa posible. O sea, básicamente aprenderse todos los quilombos legales y burocráticos del sector financiero, que bueno, hablar con la CNB, con el Exactamente, pero no es solamente eso de aprenderse, sino también de cómo intentar de buscar atajos o romper esas barreras de por qué está armado así. Porque hay muchas cosas muy sencillas o que capaz se da demasiado vuelta que vos lo ves y decís, ¿por qué está armado así? Porque siempre fue así, ¿entendés? Sí. Nunca se pasaron a pensarlo y decir, acá hay una mejor solución. Entonces, mucho de nuestro juego dentro de lo que es la simplificación para la pyme es ver lo que está armado hoy en día y no hacerlo igual, sino romper todo eso y reconstruirlo diciendo cómo debería ser. Tenés la ventaja de ser un outsider en ese sentido. El outsider siempre puede ver cosas que el otro no. Y bueno, siempre algunos del sector se enoja y dijo, yo hace 10 años que estoy acá y se hizo siempre así, pero bueno, eso significa que está cometiendo siempre los mismos errores, a veces digo. Sucede, es muy común cuando se hace el análisis sectorial. ¿Qué te iba a decir? Y también hablaste del esfuerzo, el estrés y todo el empeño que le están poniendo. Y también hay viste, ahora en una época estaba de moda todo el mundo decir que eras emprendedor y todo eso, cuando bueno, en realidad no era tan así, que la mayoría de las pymes o empresas pequeñas terminan quebrando al poco tiempo, al año. Y al mismo tiempo quería hablar de, bueno, una preocupación tuya, lo de la influencia de ciertos personajes, como, bueno, es el masivo bro, ya que hablábamos. A ver, vos expresaste incluso por un familiar tuyo, una preocupación de mala influencia, porque se está como vendiendo que es fácil y rápido hacer algo que en realidad lleva tiempo y mucho trabajo. Sí, creo que es un gran problema que vemos hoy en las redes sociales, que esta búsqueda de la dopamina al instante, mismo lo que pasa con el casino, todos los chicos de 13, de 14, 15 años están apostando. Veo como mi hermano apuesta con los amigos y siempre mi hijo está en esa pelea de,
che, no, ¿cómo meter la plata? ¿Viste? Se buscan la manera, mandan de Mercado Pago, consiguen cuentas no sé de dónde. Y es una locura porque primero es algo ilegal, que en la Argentina están empezando a regularlo y empezando a ver cómo bloquear todo este panorama de apuestas infantiles, que es gravísimo. Y al mismo tiempo el chico, la persona que todavía no tiene capaz un desarrollo de lo que es el esfuerzo, buscando esa dopamina, serotonina barata, rápida, que al final del día no es útil porque no te va a cambiar la forma de pensar. Esto de romper las barreras para poder seguir evolucionando como persona y como emprendedor y ser un poquito mejor todos los días, con esto no lo conseguís. Y creo que ahí viene el problema del masivo bro, eh, de que se busca la sencillez o la inmediatez de las cosas, cuando en realidad la vida no es fácil. Obviamente hay negocios que son más simples que otros, no es lo mismo armar un negocio de compra y venta que un negocio de una fintech. Al final del día más o menos todo lo mismo, igualmente se mide todo por esa inmediatez o esa sencillez que se le busca dar a tu cliente. Pero bueno, obviamente el esfuerzo que hay dentro de cada negocio capaz es un poco similar. Y por eso yo creo que hay un gran problema dentro de esta cultura que se está armando hoy en día de chicos jóvenes que nacieron con teléfono en la mano, nacieron con TikTok en la mano, que nacieron con todas las aplicaciones del mundo, están pegados al iPad de chiquitos o pegados con el celular de chiquitos y empiezan a crecer y quieren buscar esa dopamina barata todo el tiempo. Y por eso ven a una persona que está con un Ferrari, con un Rolex, y dicen, che, yo quiero ser como él. ¿Cómo hago para ser para él? Mm. ¿Y qué es lo que ven? Ven a una persona que está viendo un curso. Bueno, voy a hacer su curso para poder llegar a ser como él. Mm. Y no te digo también gente más grande, no te digo solamente chicos de 14, 15, conozco ingenieros, un amigo ingeniero de la UBA que lo hizo y después me dijo, che, no puedo creer que hice esto, ¿entendés? Mm. Bueno, también tiene que ver con que hoy en día la imagen compra, ¿no? Si yo me pongo un TikTok con un, no sé, Ferrari atrás, la gente va a creer eso. Y ese es otro problema también. O sea, es muy fácil vender humo hoy en día. Bueno, siempre lo fue, hablábamos de los medios de comunicación, siempre Sí. ha sido y es un problema. Te quería preguntar, ¿cómo equilibras la vida personal con la vida de empresario? Si existe dicho equilibrio. Fede se está riendo, eso es mala señal. No. Ah, no. Sí, para empezar yo no sé si me llamaría empresario, me parece una palabra muy fuerte que va a un contexto más del pasado. Me considero emprendedor o simplemente una persona que le gusta hacer cosas y que se divierte haciendo eso. Obviamente es un laburo constante todos los días de meterle 10, 12, 14 horas incluso, 16 en días muy complicados. Empezar 7 de la mañana y terminar capaz a las 8 o 9 de la noche. Y más en un contexto que necesitamos avanzar rápido y queremos todo que sea más rápido. Entonces está muy buena pregunta porque es muy difícil equilibrar ese burnout o que te quemes personalmente y al mismo tiempo yo como CEO o como la cabeza de la empresa estar cuidando al resto del equipo y al resto de mis socios de que no se quemen. Mm. Entonces algo que hago todos los trimestres es armar una charla uno a uno con ellos de entre 45 minutos y 1 hora y media dependiendo de cada perfil, ver cómo se siente, qué es lo que está pasando, qué es lo que está buscando, dónde se siente desafiado, si necesita ayuda, y después eso obviamente plasmarlo con el equipo y decir, mira, hay que cambiar ciertas cosas y eso es muy importante para poder mantener esa energía que es una startup y poder mantenerla a lo largo del tiempo. Mm. Si no, cualquiera puede trabajar 3 meses seguidos, pero después de trabajar 3 meses seguidos como loco, a los 3 meses no querés hacer nada con la vida. Mm. Y si te quemas ahí, es muy complicado salir. Y te digo también porque me pasó. Tuve épocas que estuve quemado y que costaba mucho salir de la cama y que no sabía qué hacer. Pero bueno, es también decir, che, estoy en este momento, estoy quemado. Tengo que entender por qué estoy quemado y también de ahí empezar a reconstruirme y entender por qué estuve quemado. Y ¿Por qué eso, estuviste quemado? y un exceso de laburo. No hay otra ¿Cuándo respuesta. fue? ¿Cómo pasó? Sí, fueron diferentes épocas. Después del negocio que hablamos antes de la minería, terminé muy cansado. Estaba laburando realmente 16 horas por día incluso. Justo estuve en el medio de intercambio en Lisboa con mis amigos y me pasaba que por la diferencia horaria capaz de estar laburando de boliche.
Salimos de joda, salimos de fiesta un miércoles, un jueves y tenía que estar mandando mensajes a las 2 de la mañana, siendo las 10 de la noche acá en Argentina, porque tenía que estar cerrando cosas. Y bueno, son épocas también. Hay que entender que también hay épocas que hay que laburar más y hay épocas que hay que estar más tranquilo y disfrutar un poco más de la vida. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta y saber cuándo son tales épocas y no sobrepasarse para irse al otro lado. ¿Cómo puedes darte cuenta si te sobrepasaste o no? Porque a veces no te das cuenta, a veces te das cuenta cuando ya estás muy por el otro lado, digamos. Y creo que es un tema también de aprender, de cuál es tu límite y en qué momento te empezás a sentir mal con vos y cómo haces para cambiar eso. Mm. Eh, Igual ah, lo sentís, a veces me ha pasado decir, "Ah, por acá no, hasta acá. ¿No te ha pasado? sí, capaz de chico es más difícil darse cuenta de eso. A medida que vas creciendo, te das cuenta cuál es la respuesta que puedes tener sobre sobrepasarte. Y de chico no te das cuenta, pues decís, ¿qué puede pasar? Mm. Es también parte de aprender. Pero bueno, yo creo que es un proceso natural que no les voy a decir a nadie, che, no laburen más de 12 horas por día, Claro. porque no sé cuál es tu límite y no sé en qué momento te vas a quemar, sino es un momento también de aprender en qué momento estás por quemar y si te quemás, no quemarte de vuelta. Mm. ¿Qué hiciste para salir de la etapa de quemado, digamos? La realidad es que tampoco tuve una etapa tan grave, no fue tan mala como capaz suena o sonó, pero sí fue un momento de empezar de vuelta a reconstruirse y entender, che, qué es lo que me gusta a mí, cómo hago, pues se genera un hueco de espacio que no sabes qué hacer. Mm. Y todo ese laburo también personal, de dar con el psicólogo, y estar muy cercano también a entender y en saber en qué momento estás parado. Particularmente no te puedo dar una respuesta ahí, pero es bueno empezar a hacer cosas que te divierte, ir al gimnasio, a jugar al fútbol, estar con amigos y, y bueno, siempre sale adelante, no hay nada Mm. muy O sea, cuando complicado. llegas a ese punto es como soltar todo y empezar a hacer cosas, empezar a juntarte, a volver a conectarte con vos un poco también. Pues a veces, de vuelta, le estoy haciendo la publicidad al libro, pero está buenísimo, a mí me encantó. Decía así, en un momento decís, pero me parece que el negocio me come a mí. Se supone que era mi empresa, ahora tiene vida propia o este proyecto en el que estoy trabajando y de alguna forma es como poner pausa y detener el tiempo, ¿no? Decir, bueno, a ver, para. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Me gusta hacer esto? ¿Te hiciste esas preguntas en esos momentos? Sí, sí, por supuesto. Es importante poder pararse y también detectar cuándo está pasando esto que mencionamos recién para poder pensar un poco y destacar. Me pasó mucho también a medida que fui creciendo, que cuando era más chico tenía mucho lo que se llama el síndrome del impostor. Mm. Que capaz sentía que todo lo que tenía o estaba haciendo era mucho más de lo que realmente podía. Entonces me sentía como impostor dentro de lo que estaba trabajando o dentro de mi rol como CEO de una empresa, de una fintech que estamos trabajando, o antes en el mundo de la minería, o mismo cuando estuve metido en lo que es en realidad Ethereum Argentina, el proyecto que hace la conferencia acá, que hicieron el SEC en su momento, y también entender, che, yo soy capaz para esto y yo me merezco. No es que estoy simplemente parado acá porque tuve suerte. Gran parte del emprendedor también es suerte, pero también estar parado en el momento justo y en el momento adecuado. Mm. ¿Qué le aconsejarías a alguien que está comenzando ahora, más joven que vos? ¿Cuál sería el consejo para el joven vos de hace, no sé, 10 años? Me encanta la pregunta. Sí, yo creo que lo que tiene que convivir todo el tiempo el emprendedor es la incertidumbre de tener todos los días, en todos los sentidos, desde el lado de la vida, del deporte que hagas. Entonces es una incertidumbre de todo el tiempo y aparte se te agrega en la parte del trabajo de emprender o de laburo. Y esa incertidumbre también, al mismo tiempo que es una incertidumbre el amor o es una incertidumbre cualquier otra cosa. Y hay que entender que esa incertidumbre va a estar bien. Puede estar en un momento más complicado, puede estar más complicado de plata, o no. Yo por suerte nunca me pasó de decir no puedo comer, gracias a mi familia, pero sé que hay muchos conocidos y emprendedores amigos que sí les pasó. Y para ellos es también reconvertirse ese momento.
Y un poco la analogía que siempre hago es, hay que pensar la vida como un Tetris. Los bloques van cayendo y cuando van cayendo se van acomodando solos y van desapareciendo a medida que formás las líneas. Hay que tratar de no llegar hasta arriba de todo y que pierdas, porque ahí ya está complicado. Y en medio sí divertirse e intentar de hacerlo con diversión, porque la vida es una y estar solamente pensando en plata es algo bastante nocivo. Mm. Bueno, Lorenzo, muchas gracias por estar acá y compartir esta experiencia. Así que, si querés, podemos hacer otra charla unos 5 años después y, bueno, ver cómo va creciendo Cresium. Sí, me encantaría, por supuesto. Gracias por la invitación. Bueno, esto fue Expressonomics. Toma 44. ¿Qué onda, Brody? ¿Qué saca, amigo? Ya terminó el episodio, estoy leyendo. Digo, me pasa que esto me encanta. Es para hacerlo 24 horas. ¿Y qué hace con los auriculares todavía, boludo? Ya está, el sonido te lo puedes sacar. Pasa que el sonido... No, igual me gusta escuchar el sonido, pero ¿sabes qué me gustaría más? A ver, ¿qué? Que traigas un dinosaurio. ¿Qué quiere que haga la Jurassic Park, boludo? Algo más que. No sé en qué quieren que me convierta ya, boludo, como comunicador. O alguien disfrazado de dinosaurio. Verdades incómodas. Sí, obvio. Bueno, está bien. ¿Sabes qué? La próxima me voy a vestir de dinosaurio acá para complacer al señor sonidista Franco Felippelli. Bueno. Y bueno, también para seguir proporcionando contenido de calidad para todos ustedes que nos están viendo. Como saben, ya hace 3 años que venimos con esto, nos mudamos al estudio ahora. Bueno, me están pidiendo que me disfrace de dinosaurio, pero ya lo voy a terminar haciendo. Ya a esta altura, hacemos lo que hay que hacer. Entonces, como hacemos lo que hay que hacer, les pedimos a ustedes que nos apoyen, loco. Y para apoyarnos, les pedimos que nos aporten a Cafecito App. Importantísimo para que podamos seguir creciendo en conjunto. Y recuerden suscribirse y dejarle un gran like a este gran episodio. Nos vemos, sigan incómodos. Adiós.